Hola, bienvenidos a nuestro podcast Viajando por tu vida, la ruta del migrante, dirigido, encabezado y producido por estudiantes de quinto semestre de la materia Periodismo de Responsabilidad Social, encabezada por el maestro Jesús Eduardo Loredo. El día de hoy contaremos con invitadas muy especiales. Estará con nosotros Andrea Zavala, integrante y colaboradora de Casa Monarca, y Mónica Cardoso, inmigrante venezolana establecida aquí en el país. Pues nosotros somos estudiantes de periodismo. Mi nombre es Aranza López Escobar y América Tobar. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas, si no les molesta. ¿Qué opinan sobre la expresión de los inmigrantes deben de quedarse en sus países? Le damos la palabra a Mónica primero. Pero la pregunta la refieres en general o a la situación de migrantes que hay ahorita con Estados Unidos. No, a la que estamos viviendo, o sea, la expresión de lo que dicen a veces las personas de que los inmigrantes deberían quedarse en sus países. Si no pueden, pues el emigrante, digamos que no es tanto el deber, sino el poder de que ellos, si ellos en su país natal no encuentran las situaciones adecuadas para poder ir, pues ellos emigran, ¿no? Entonces, sí, pues el deber de ellos es buscar soluciones y a veces esas soluciones están fuera de su país. Usted, integrante de Casa Monarca, ¿qué es lo que opina sobre esta expresión? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, esperando que estén bien. Muchas gracias por invitarme a este Sí, podcast. gracias. Bueno, pues yo lo que opino, cuál es mi opinión al respecto sería que a veces no se entienden las desigualdades que están viviendo en sus países. A veces, o sea, no, las personas, uno cuando hace esa expresión partimos de la base de la ignorancia, partimos de la base del desconocimiento propiamente de la crisis migratoria. O sea, la gente lo puede decir porque es un mecanismo inclusive de defensa en un momento determinado, ¿sí? Entonces, lo dice nada más por decirlo, sin embargo, pues es la evidencia, o sea, del alto desconocimiento en el tema que existe, no solamente aquí en México, sino en general en cualquier otro país que se aborde la cuestión, ¿sí? Entonces, de tal suerte, en un momento determinado, pues yo lo veo que es un comentario que se parte del desconocimiento de las cuestiones migratorias que se están viviendo actualmente, los flujos migratorios, y no solamente es eso, sino se desconoce el contexto propiamente de cada país en un momento determinado, motivo por el cual pueden llegar a hacer ese tipo de comentarios. ¿Qué sentimos la llegada de inmigrantes a nuestro país como una amenaza? El hecho de verlos en el semáforo pidiendo dinero o en los autolavados trabajando. Pasamos con Mónica Cardoso. Bueno, la primera, y estoy muy de acuerdo con lo que habla Andrea, ¿no? Primero, la ignorancia nos hace pensar que, bueno, yo soy migrante, ¿no? La ignorancia nos hace pensar que venimos a quitarle el trabajo a las personas, ¿no? Y pues muchas, digamos que residentes, ¿verdad? O nativos, creen que por el hecho de que nosotros somos migrantes y estamos dispuestos a recibir un salario con tal de que podamos solucionar nuestras necesidades básicas, sí existe ese fenómeno de que como estamos dispuestos a recibir un poco menos, ¿verdad? Los residentes o nativos se sienten amenazados, ¿no? Pero yo creo que eso depende mucho del contexto, depende mucho del lugar. Monterrey, por ejemplo, es una zona donde abunda el empleo, ¿ok? No en todas las áreas, hay unas áreas en que es un poco más crítico, más difícil conseguir empleo, ¿ok? Pero sí hay sitios donde ya de por sí hay un problema grave de empleo, o sea, hay un problema grave de desempleo y obviamente entran migrantes a aumentar esa oferta, entonces las posibilidades pueden reducirse, ¿no? Pero hay estudios que más bien dicen que no, que aumenta inclusive la productividad. Lamentablemente sí entra aquel patrón o aquel jefe que tal vez sí está dispuesto a contratar a aquel que no se queje tanto. Y ese no se queja tanto está muy relacionado al migrante, porque el migrante tiene una condición muy crítica que cuando llega ya al país de destino,
pues su situación es tan fuerte que le permite ser un poco más flexible a los salarios. Entonces también se da un poco, esto se presta un poco a la sobreexplotación. Pasamos con usted, Andrea Rodríguez. Sí, mira, bien, abonando un poco a lo que menciona la licenciada Mónica, o sea, robusteciendo un poco lo que dice la licenciada Mónica, debemos de tener en cuenta diversos puntos aquí en consideración, o sea, debemos de partir de la base que muchos de los migrantes migran por cuestiones económicas o por cuestiones de violencia. Partimos de esa base, ¿sí? El tema viene nuevamente el tema de la ignorancia, pero también el contexto cómo se adaptan aquí a la ciudad. Sí, pasan diversos fenómenos, ¿sí? El primero, que alguno de esos migrantes pueda llegar a ser candidato a refugio, y mientras está en esa ventana, en un momento dado, pues se puede prestar ese tipo de abusos, porque de todo el universo de los migrantes, perdón, de todo el universo de todos los grupos vulnerables, el migrante es el más vulnerable de todos. Entonces, partimos de esa primera base. En un segundo momento, tenemos que tener en cuenta cómo se siente el migrante. El migrante efectivamente toma una actitud de inferioridad, o sea, y ni siquiera ni para protestar sus derechos, ¿sí? Son básicos propiamente. Entonces, debemos de tener en cuenta eso. En otro frente y en una tercera instancia, o sea, estamos en el Monterrey, siempre digo que estamos en el Monterrey emprendedor, ¿sí? Aquí el Monterrey tiene una particularidad muy diferente a todos los estados de la República. Monterrey hay trabajo, trabajas porque trabajas, o sea, no hay manera, o te empleas o te autoempleas, o sea, no hay, esa es la cultura del regiomontano. Entonces, el migrante en un momento determinado, pues dice, pues órale va, o sea, el migrante, hay algunos, es que aquí uno tiene que entender, hay algunos migrantes que llegan, o sea, que están recién llegados y que apenas empiezan a pedir dinero, pero empiezan como un primer inicio como para pedalear un poco, y luego ya después encuentran un trabajo en sí, ¿sí? Eventualmente. Hay algunos migrantes que lamentablemente no salen de esa condición de calle, ¿sí? Puede ser por diversos motivos, si en un momento determinado llegan a ser adictos, o sea, porque hay migrantes adictos, no, ¿cómo se llama? No logran salir, no, o sea, de ese ambiente, o inclusive el área de confort que nada más implica estirar la mano y ya, ¿sí? Pero muchos de los migrantes, o sea, buscan el cómo sí, buscan el cómo empezar a trabajar, a paliarse y demás. Hay mucho migrante irregular, o sea, o que ni siquiera puede calificar para un trámite, ¿sí? Por su propia condición o demás, o sea, no puede calificar, ¿sí? Porque no huyó, porque no salió, porque nada más se vino porque las condiciones económicas son difíciles, y condiciones económicas no es el motivo, ¿sí? Para uno decir, bueno, tengo una visa y ya, ¿sí? Entonces empiezan a trabajar con la informalidad. ¿Dónde está la línea fina de la informalidad? Pues obviamente ahí es donde están los abusos, ¿sí? Y el mismo migrante no conoce sus derechos, o sea, lo que no sabe es que él puede protestar y puede decir, a mí me vulneraron de esta manera, ¿sí? Pero aquí esas son cuestiones particulares. Obviamente depende de cada quien en un momento determinado, ¿sí? Con una pregunta más personal hacia Mónica Cardazzo sobre cómo fue su travesía para llegar de Venezuela para acá y cómo trajo a su familia de Venezuela también hacia acá. Bueno, muy sincera, mi proceso no fue el proceso típico de muchos venezolanos, hablando en el contexto de la crisis venezolana, ¿no? Sí. Más bien fue muy ligera. Fuimos muy afortunados de que celebramos porque mi esposo consiguió un empleo. Entonces nosotros ya salimos con visa de trabajo. Entonces fue una migración muy segura. Prácticamente, o sea, mi esposo, la empresa le dio la visa de trabajo, se lo trajo de Venezuela, yo por ser su esposa, pues, pasaje pago, llegamos, o sea, nos garantizaron 15 días de estadía en tal, mientras que te organizan. Entonces fui muy bendecido ese proceso migratorio, ¿no? Comparado, sí fue inducido por esa necesidad de que, mira, se está reventando esto, hay que salir. Tocamos las puertas de nuestros empleos, mi esposo consiguió que la empresa de él lo trasladara.
Sin embargo, bueno, luego nosotros fuimos como de catapulta para nuestros familiares, ¿ok? Entonces, pues a los pocos nos los fuimos trayendo, me fue trayendo primero los más jóvenes para que se vinieran, se organizaran, se incorporaran al mercado de trabajo y entonces ahí yo me traía otro hermano, como que uníamos fuerzas, ¿no? Me traía uno, eh, uníamos fuerzas, nos traíamos al otro, uníamos más fuerzas y finalmente nos trajimos a nuestros padres, ¿no? Entonces, digamos que la catapulta de nosotros, de al menos mía, pues, de mi esposo fue el empleo de mi esposo, la catapulta de mi familia fuimos mi esposo y yo, ¿ok? Entonces, digamos que esas redes fueron las que nos ayudaron a que tuviésemos un proceso migratorio muy ordenado, que imagino que es muy diferente a lo que encuentra la licenciada Andrea en los casos, ¿no? Que son ya casos de migrantes que llegan caminando, que llegan en bus, que se me secuestraron y me perdí el pasaporte. Entonces, al menos mi familia tuvo un apoyo moral, un apoyo social, mira, tienes techo, tienes comida, ¿verdad? Yo conté también hablé con abogados, me asesoraron, entonces digamos que afortunadamente nuestro proceso migratorio fue un proceso muy ordenado. No estuvimos en riesgos, ¿verdad? No pasamos esos riesgos. Sin embargo, bueno, algunas familiares sí he visto, sí he percibido un poco como son más jóvenes, ¿no? Como un poco más sí, la parte de riesgo laboral, ¿no? Pero, o sea, no, de verdad que no ha sido un proceso tranquilo. Y ahora queremos más que nada como la perspectiva de Andrea Rodríguez Zavala sobre cómo es esta llegada de los migrantes que no tienen la seguridad, pues, de Mónica, de su visa, del trabajo de su esposo, que llegan, pues, a pie o en tren. ¿Cómo los ayudan en Casa Monarca y cómo es todo este proceso? Bueno, básicamente como los ayudamos propiamente es en un primer frente pues con el apoyo en trabajo social, que esta es nuestra primera instancia en donde los colaboramos propiamente, cuáles son las necesidades de cada migrante, de la particularidad propiamente, no tienen que ser venezolanos, sino pueden ser en general. Puntualmente ahorita nos estamos abocando con los candidatos a refugio, que esos son los que ahorita nos estamos abocando. Aún así, sí tienen necesidades, o sea, tienen propiamente necesidades, porque propiamente están en el proceso de adaptación, pues ya para quedarse aquí en la ciudad de Monterrey, ¿sí? Pero si viniera un migrante común y corriente casual y demás, o sea, lo primero que hacemos es trabajo social, revisamos, o sea, cómo viene, cómo está, si necesita atención médica, si necesita atención psicológica. En un momento determinado, muchos de ellos necesitan atención legal, entonces les damos la atención legal. Si necesitamos tramitar algún documento, si necesitamos solicitar algún certificado, pues lo solicitamos en un momento dado. Sí, pues obviamente hay algunos países, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua, inclusive Cuba, que el acceso a algún documento ya resulta un poco complicado, entonces ya buscamos ahí resolverlo, paliarlo, pues obviamente con Migración y con Comar, que es la Comisión Mexicana de Atención a Personas Refugiadas, ¿sí? De ahí partimos propiamente para que en un dado caso podamos, pues dar esa atención integral que todo migrante necesita. Como última pregunta sería de que para las dos, ¿cómo podríamos hacer desde, digamos, nuestra posición de privilegio de nosotros no ser inmigrantes, integrar a pues estas personas, ayudar a la integración a la sociedad o a que sufran menos de explotación laboral, discriminación? Adelante, Mónica. Primero que digamos que he visto que el regio es muy abierto, o sea, en el sentido de que no, para ellos no es extraño ver un extranjero. Eso ya ayuda mucho, ¿ok? Pues sí, como sociedad, ¿verdad? No caer en la sobreexplotación, entender que no es, mira, emigrar no es fácil, sea porque vas con una visa de trabajo, sea como te vas a pie, ¿verdad? No es fácil, obviamente en el último caso es mucho más difícil, pero no es fácil dejar tu país, porque es lo que tú conoces, ¿no?
Entonces, entender que pues el migrante viene a comenzar de cero, viene a comenzar de cero y lo que menos necesita es, por ejemplo, personas que abusen de esa necesidad, ¿no? Entonces, ya el hecho de ofrecer empleo, de remunerar adecuadamente, ¿no? Ya es un avance muy grande. Yo no siento que el regio sea discrimine porque es que también Monterrey es una ciudad de extranjeros, no hay cómo discriminar porque tiene muchos extranjeros, ¿no? Pero caso las personas tengan esa sensación de desconfianza, pues no emitir esos sentimientos de discriminación, pues caso alguien lo tenga, ¿no? Y sobre todo eso, entender que, ay, mira, a mí me ayudó mucho información. Información. Por ejemplo, Casa Monarca, ¿verdad? Da asesorías. Solamente la asesoría, solamente un dato que te digan, oye, mira, en este supermercado te va a salir más barato esto. En el caso de la licenciada Andrea en Casamarca, que dan asesoría legal, que dan todo este soporte social. Información para nosotros es muy valioso. Es esto, no es esto, no compres aquí porque te sale muy caro. Si te vas a rentar, no busques por este lado, busca por aquel lado, porque desconocemos completamente la ciudad, ¿ves? Vete por este camión, que si hay un aplicativo que te dice cuál es la ruta. O sea, tal vez información para ustedes que es básica, que ya la conocen, que o sea, es súper, oye, para nosotros es súper, súper, súper valiosa. Información, empleo y no, pues yo creo que el propio movimiento de la ciudad, de que pues hay, como dice el licenciado Andrea, hay mucho emprendedorismo, pues también nos ayuda. Para finalizar con Rodríguez. Sí, mira, pues básicamente yo soy más de la idea de la red-sensibilización y de sensibilizar a la población. Ahí, ahora sí como quien dice en el caso concreto de Mónica, pues vaya que le ha tocado gente muy bendecida y demás, o sea, con el tema de los regiomontanos y todo eso. El tema aquí viene en que, pues así como hay un lado de la moneda bueno, también hay un lado de la moneda no muy bueno, ¿sí? Y hay regiomontanos que discriminan y hay regiomontanos muy cerrados. Sí, entonces, te lo digo porque al costo, o sea, es mi debate del pan de cada día y a veces educar a las familias, o sea, familias familiares, o sea, tu círculo cercano, o sea, no te tienes que ir tan lejos, o sea, tu red cercana, ¿sí? Es muy complejo, ¿sí? Porque muchos son cerrados, ¿sí? Lo digo puntualmente, o sea, mi familia política es todo un tema, ¿sí? Entonces, es mucho el trabajo y yo nada más, yo mido, o sea, y yo como mido, pues mido con la familia y con la raza, ¿sí? Entonces, de tal suerte que si en un momento determinado veo que tienen, o sea, su discurso xenófobo y su discurso discriminatorio, o sea, mi gente cercana, pues es el común denominador que en la sociedad está, ¿sí? Entonces, yo parto de la base, no se puede soltar la sensibilización. Desde el umbral del privilegio, estamos obligados a sensibilizar a la población sobre las cuestiones migratorias y cómo vienen y demás. Casa Monarca hace esa labor, o sea, ya desde hace 7 años, pero también que se replique en las escuelas, que se replique en las universidades, en los centros de trabajo, pues qué mejor, ¿sí? Entonces, ahora sí como quien dice, pues está en la responsabilidad de cada quien, cultivarse, informarse y transmitir el mensaje. Ok. Eso ya sería todo. ¿Algo que quieran agregar? No, pues yo felicitar el trabajo de la licenciada Andrea en Casa Monarca porque pues uno, sobre todo, yo digamos que he tenido contacto más con la comunidad venezolana y con la comunidad centroamericana. Y los centroamericanos me cuentan unas historias, muchos venezolanos también me han contado unas historias que wow, o sea, y de verdad qué bueno que hay esos sitios como Casa Monarca. Sé que la UAN tiene una clínica migratoria que también dan asesoría. Entonces, todos esos mecanismos son muy valiosos de verdad, porque, como les digo, o sea, para nosotros, para el migrante no es fácil. No es para nada fácil llegar. Yo fui muy afortunada
Mi familia fue muy afortunada, o sea, mis hermanos estaban en mi casa, mi familia, primos, todos los que nos hemos traído, ¿verdad? De todo. Y hay una protección social, ¿no? Y como dice la licenciada Andrea, el migrante es uno de los centros más vulnerables, ¿no? Sí, me he topado con historias muy tristes. Y bueno, esos apoyos como Casa Monarca, como la Clínica Migratoria, como otros centros, pues hacen una labor muy importante, de verdad. Es como pensar en el otro, pues salir del territorio y pensar en el otro. Y bueno, ojalá y continúen y reciban también mucho apoyo, que yo sé que eso conlleva mucho presupuesto. Nada más ya para ya ir cerrando filas, sensibilizar, o sea, hay que sensibilizarse, hay que informarse, o sea, es muy, hace unas 3 horas a mí, uno de mis compañeros en Casa Monarca, que está en servicio social, pero yo ya lo trato como un compañero porque se ha ganado su lugar ahí pues obviamente en Casa Monarca. Él es México, bueno, él es mexicano de los del programa DACA, pero que los deportaron para aquí, para México, por toda la política antimigratoria de Donald Trump. Bueno, el punto es que ya está estudiando, ya está por terminar la carrera, pero platicamos de la vida y qué fue que vino. Entonces me manda un artículo o sea, de cómo fomenta la información de los medios de comunicación, ¿sí? Una cosa es la desinformación y otra cosa son las fake news, ¿sí? Entonces, de tal suerte que me manda un artículo de Fox, o sea, de cómo por culpa de los migrantes, tenemos toda una crisis, tienen los estadounidenses una crisis de las fentaminas, y yo así como que, oye, al producto de gallina le tienes que achacar al migrante todos los males de Estados Unidos, o sea, no, Sí. entonces de ahí fomentas el discurso de odio, ¿sí? Sí. Tienen una gran responsabilidad en la carrera de comunicación, que es informar, ¿sí? Entonces, el objetivo propiamente es, informar, e informar bien, no a través de la desinformación o andar fomentando, ahora sí que dice, moviendo el pandero, ¿sí? Entonces, y la responsabilidad de informarnos. Eso es propiamente lo que tenemos que buscar, ¿sí? Algo así pareció sucede, licenciada, que en Sudamérica, que ya Sudamérica tenía problemas graves de delincuencia, obviamente, pero cuando los venezolanos nos fuimos a Colombia, Ecuador, no, los venezolanos están incendiando Sudamérica. Ya estaba incendiado, que nosotros vinimos a echarle más leña a otra cosa, ¿no? Pero Sudamérica no era el Edén. No es que llegaron los venezolanos a Perú, a Colombia, y no, o sea, que era el Edén, no. Entonces, lo que dice la licenciada es muy cierto, los medios de comunicación también. Eso ya sería todo, porque ya también Mónica se tiene que ir a una reunión, y para ya no quitarle tampoco más tiempo a la licenciada. Muchas gracias por estar presente y compartir con nosotras. Claro que sí, no hay de qué, cuídense. Bye. Bye. Bye, hasta luego.